17, perdón, 11. 5 de la tarde, 20 minutos en Buenos Aires y alrededores. Enseguida está nubladito y puede seguir lloviendo. Enseguida hacemos el repaso deportivo con Mariano Hamilton. Todavía nos quedan varios otros temas de lo local, pero vamos a lo internacional porque sigue escalando la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, en realidad entre Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a charlar con Marcos Salgado desde Venezuela, pero le damos un contexto, Luis Paz. Sí, una escalada que sin duda va pasando de gris a oscuro, porque a la información que Néstor Restivo viene contando aquí en el programa habitualmente, las amenazas de Donald Trump hacia el gobierno de Nicolás Maduro, las amenazas habituales podríamos decir, se sumaron dos hechos que por lo menos salen de lo común. Ya con la flota o parte de la flota, el famoso portaaviones en el mar y todo, pero salen de lo común. La comunicación entre Donald Trump y Nicolás Maduro, ese es uno de los elementos, y el otro elemento, que si no me equivoco es del sábado a la mañana, es la decisión, lo pongo entre comillas y entre signos de pregunta, del presidente de los Estados Unidos de prohibir o bloquear el espacio aéreo de Venezuela, pero de parte de los Estados Unidos. Algo así como, atención, nosotros decretamos que no se puede sobrevolar el país, no pueden entrar y salir aviones, con amenaza, por supuesto, de represalias, ¿no? Creo que son las dos grandes novedades de este fin de semana, como para sumarle el contexto general. Marcos Salgado es periodista, es argentino, está radicado en Venezuela hace varios años, trabaja para distintos medios. Marcos, Pablo Caruso, Luis Paginiger, Hamilton y Gabriela Radiche, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va, Marcos? Verlos y escucharlos. Para nosotros también, qué bueno verte. Bueno, a ver, Marcos, daba el titular, Luispa, ¿cómo estás viendo la escena y cómo se vive internamente en Venezuela? Bueno, internamente el clima sigue siendo de tranquilidad. Sí hay preocupación, pero esa preocupación no ha hecho que las venezolanas y los venezolanos dejen de atender sus temas habituales, digamos. Estamos en tiempo de clases escolares, ya casi sobre los exámenes de fin de trimestre en los liceos, antes de las vacaciones de Navidad, las vacaciones cortas, digamos, y no se ve, no se percibe algún elemento distinto a la normalidad. No hay compras nerviosas, la gente no acopia alimentos, eso está muy tranquilo, ¿no? Eso no quiere decir que no haya preocupación, pero los lugares, por ejemplo, en este momento se está jugando, son los meses que hay béisbol en Venezuela. Caracas es un deporte tan popular o más popular quizás que el mismo fútbol, y estamos en tiempo de béisbol aquí en Venezuela y los estadios se llenan, digamos. No quiero decir con esto, no hay el venezolano no ha dicho, no, bueno, yo me voy a guardar porque estamos en peligro, digamos, ¿no? Ese es un elemento central que contrasta bastante con lo que se suele decir fuera de Venezuela, en donde se plantea todo el tiempo la cuestión desde algunos medios de comunicación hegemónicos, de que todo está mal, o en todo caso, ahora vinculado a la agresión de los Estados Unidos en el Caribe, la insistencia en que en cualquier momento es cuestión de horas, de minutos, que pueda intervenir directamente Estados Unidos sobre el territorio. Ahora, ¿cómo hacer, Marcos, para encontrar el punto justo entre no entrar en esa, no sé si paranoia o cómo mencionarlo, pero al mismo tiempo claramente hay movimientos que son de muchísima agresión desde el gobierno de Estados Unidos hacia la región y hacia Venezuela en particular? ¿Cómo construyen ese punto? Bueno, el gobierno venezolano tiene una estrategia en toda esta historia que es no minimizar para nada el peligro de la política que está desplegando Estados Unidos contra Venezuela y en general contra América del Sur, diría yo, o el Caribe, vamos a decir, ¿no? La flota estadounidense no está frente a Venezuela.
está en todo el Caribe, ¿no? El despliegue ocupa todo el Caribe. Entonces, el gobierno venezolano tomó la decisión de comunicar la gravedad del momento, o sea, no restarle importancia a eso. De hecho, fue el mismo presidente Maduro, unos 15 días después de que empezó el despliegue, o se anunció el despliegue, el que dijo, bueno, tenemos 1.500 misiles apuntando sobre Venezuela, digamos, de alguna manera no le restan gravedad al momento y se organizan, ¿no? Se organizan en todos los niveles, pero especialmente en una organización para la defensa del país que tiene a la milicia bolivariana como un eje principalísimo, y tiene a la organización comunal y la organización partidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela integrada a esa defensa. Y aquí con todas las letras, mira, los funcionarios dicen lo mismo en privado y en público. O sea, no hay diferencias de versiones, digamos. No se le resta gravedad al momento y se organiza la defensa a todos los niveles, ¿no? No solamente a nivel estrictamente militar. Marcos, ¿qué tal? Un gustazo verte y saludarte, Luis Pablo, desde aquí. Quiero preguntarte por esto que comentaba rápidamente, por lo menos a modo de título, el anuncio, entre comillas, de Donald Trump en relación al espacio aéreo venezolano. ¿Cuáles fueron las consecuencias reales de este mensaje de Donald Trump? ¿Cuánto afectó a Venezuela? Y cómo continúa, ¿no?, este episodio. Las consecuencias reales desde el anuncio de Trump son nulas. O sea, porque acá hace una semana, un poquito más de una semana, cuando salió una nota de la Autoridad Federal, de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos, recomendando no volar sobre territorio venezolano y sobre la zona de control aéreo de Venezuela en el Caribe, se retiraron algunas aerolíneas, especialmente europeas, especialmente las que cubrían una ruta muy importante, que era la ruta Caracas-Madrid. Uh-huh. Después, Trump insiste con el tema de que no se debe volar sobre Venezuela, pero no hubo ningún tipo de consecuencia, o sea, no se retiró ninguna otra aerolínea de las que siguen volando, que son pocas, pero que bueno, que mantienen la conexión con Bogotá, con Panamá especialmente, Ciudad de Panamá, y lo que sí afectó, pero por decisión de los Estados Unidos, uh-huh, es los vuelos de repatriación de migrantes perseguidos en los Estados Unidos, casados en los Estados Unidos, casados con Z, y enviados hacia Venezuela. Había 2 vuelos por semana de aviones de Estados Unidos que aterrizaban aquí en Caracas, o sea, alrededor de unos 600 deportados por semana. Algo llegando. Que se conversó, ¿no?, con el gobierno venezolano. Se conversó para cuidar la integridad de estos venezolanos que eran deportados. Claro, parte del acuerdo inicial uh-huh, con la administración Trump fue que Venezuela estaba dispuesta a recibir a estos deportados, y además Venezuela realiza sus propios vuelos, no a Estados Unidos, pero sí a México especialmente, donde también traen otras personas desde México. Ahora, eso se cayó por decisión de los Estados Unidos, seguramente ingresará de nuevo en algún tipo de negociación, que creemos tiene que estar en curso, porque, como ustedes decían, se conoció y se confirmó ya que efectivamente hace un poco más de una semana hubo una conversación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Lo que no se sabe es que se dijeron, ¿no? ¿O sí trascendió algo? No se sabe. Lo que hay son especulaciones. Por supuesto, del lado de los Estados Unidos, algunos medios adscritos al Departamento de Estado, así estilo Infobae, ellos tienen su versión de qué es lo que sucedió, pero lo único que se sabe es que fue una conversación tensa. Uh-huh. O sea, una conversación
complicada, donde se dijeron algunas cosas. Hay un elemento que no hay que dejar pasar, Marco, me parece, digamos, ¿no? Que Trump tiene una manera de hacer en este mundo del caos, donde ser parte y generar ese caos es parte de la conducción de la escena, en la que va y viene, exagera, pone aranceles al 75%, después los baja y uno nunca sabe qué es lo que queda y qué es lo que no. Pero al mismo tiempo, claro, es jugar está haciendo malabares con brasas encendidas, digamos, ¿no? Entonces, ese punto me imagino que para el resto de la política intenta ser un poco más racional, más allá del momento del gobierno de Maduro, debe ser difícil. No, claro, es muy complicado. Acá los negociadores venezolanos en su momento dijeron que era muy difícil negociar. No te digo ahora en el contexto de la reunión, de la conversación Trump-Maduro, pero antes, cuando se estaba negociando, entre otras cosas, el tema de la repatriación de los venezolanos que habían sido secuestrados y enviados a El Salvador, a la cárcel de Bukele. Recuerdo que uno de los jefes negociadores del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, dijo públicamente que era muy difícil por momentos dialogar, porque había demasiados sectores internos y demasiadas pujas dentro del gobierno de los Estados Unidos. Esto sigue siendo así. Por un lado está el asesor presidencial para Venezuela, que es quien estuvo acá en Venezuela a principio del gobierno de Trump, en febrero último, y por el otro lado Richard Grenell, y por el otro lado Marco Rubio, el jefe del Departamento de Estado, digamos, una suerte de canciller de los Estados Unidos, que representa al sector anticubano, antivenezolano, más duro, y que es el que promueve esta operación en el Caribe, operación que yo, insisto, no les está saliendo bien. O sea, evidentemente Trump creía, o le habían hecho creer, que solo con presionar y solo con meter los barcos y solo con amenazar se iba a quebrar el gobierno de Nicolás Maduro, se iba a quebrar las Fuerzas Armadas. Eso no ocurrió. Llevamos ya más de 3 meses de despliegue militar y de amenaza militar, y no hubo ni una deserción en las Fuerzas Armadas. Ellos esperaban que desertaran generales, etcétera. Eso no ocurrió, y además Maduro no cayó en provocaciones. Entonces, eso ha forzado que Estados Unidos, si quiere seguir con esta embestida, tenga que tomar acciones militares más dramáticas, es decir, algún tipo de intervención, especialmente en las aguas territoriales en el Caribe o en algún lugar del territorio venezolano. Creo que es la decisión que no llega por parte de Donald Trump, que está siendo presionado por un sector de su gobierno para eso, y lo pone en un aprieto. Vos fíjate que quien habló de la posibilidad de dialogar directamente entre Trump y Maduro fue Trump. Trump, claro. Ahora es Trump el que confirma la conversación, no Maduro. Estamos esperando seguramente en el programa de hoy, de los días lunes, del presidente Maduro. Él dará alguna pista. ¿A qué hora es eso? Eso empieza normalmente como a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, aunque ahora hay una marcha que terminaba en el Palacio de Miraflores, una marcha del Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde también se puede esperar algún tipo de declaración. Ojo, no digo que Maduro vaya a contar qué le dijo a Trump o qué fue lo que Trump le dijo a él, pero sí poner algún tipo de claridad en cuanto a si este diálogo, primero si sigue después de esa conversación de hace una semana, y si hay alguna posibilidad de algún acuerdo para desescalar esta situación extrema. Claro. Marcos, quiero preguntarte, cambio de tema, pero quizá no tanto, seguimos en la región. Quiero preguntarte por Honduras, si estás siguiendo el resultado electoral. Antes, Luis, para repasemos mínimamente los titulares. Sí, por lo muy menos. Rápidamente, tiene en común con lo que nos cuenta Marcos la injerencia de los Estados Unidos, sin duda, porque el candidato que, quizá para sorpresa de muchos, termina, por lo menos hasta ahora, liderando la elección, porque todavía no hay un resultado definitivo,
Nasri Asfura es el candidato que fue apoyado públicamente por Donald Trump. El segundo es otro conservador o de derecha, Salvador Nasrallah. Entre los dos hay una diferencia, o había hasta hace un rato, un 0,2%. Uno tiene el 40% de los votos y el otro el 39,8%. Y bastante por atrás la candidata oficialista, que digamos la que era la continuidad de Xiomara Castro, Rishi Moncada, que está apenas por encima del 19% de los votos. Ese es el panorama que para la región un resultado de estas características me parece que complica. Y derrota ¿no? del oficialismo, claro, digamos, sin ¿no? duda. Marcos, ¿qué estás viendo acá? Bueno, primero hay una cuestión que es que venimos hablando de Donald Trump, y Donald Trump está interviniendo directamente en los procesos electorales, como lo hizo en Argentina, claro, en la elección de término, lo vuelve a hacer ahora apoyando a determinado candidato y además liberando o anunciando el indulto para para Hernández, Juan Orlando Hernández, que era presidente de Honduras y que terminó preso en los Estados Unidos, acusado de contrabandear más de 500 toneladas de droga, de ingresar más de 500 toneladas de droga a los Estados Unidos. Fíjense la contradicción, ¿no? Trump dice que está patrullando el Caribe o yendo contra los narcotraficantes, pero libera a un narcotraficante condenado por la justicia de los Estados Unidos, que es del mismo partido político que Asfura. Entonces, el Partido Nacional. Y te sumo, y a la que acusaba de narcotráfico era la candidata de centroizquierda, digamos, ¿no? Esa era supuestamente la narcotraficante o vinculada al narcotráfico cuando está por liberar a esta persona que vos acabas de decir. Porque la movida de Trump yo creo que va mucho más allá de Venezuela. Por supuesto, Venezuela es un lugar que en la lógica de los Estados Unidos o del establishment estadounidense hay que controlarlo porque por las reservas petroleras, las más importantes del mundo. Pero la política de Trump va más allá, va hacia intentar, en mi opinión, restablecer un poderío en el patio trasero, o lo que ellos entienden es su patio trasero, América, América Latina, y hacerlo sobre la base de que Estados Unidos se convierta en una suerte de policía continental, supuestamente para acabar con la droga, cuando sabemos que eso en todo caso lo mejor sería hacerlo en el lugar que más droga consume, que es los Estados Unidos. Entonces, lo de Honduras es importante o es grave, digamos, desde ese punto de vista. Dentro de esta América Latina en disputa, se pierde una tribuna progresista. Habrá que analizar, digo, más allá de quién sea el de los dos el que termine ganando, de cualquier manera, el Partido Libre, el partido de gobierno, el partido de la presidenta Xiomara Castro y de Mel Zelaya, no están reconociendo este conteo de los votos. Y ese es un elemento importante, ya había dudas antes de las elecciones y hubo denuncias graves antes de las elecciones que involucraban a algunos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral que se decía estaban vinculados a militares para alterar este recuento, el escrutinio provisorio, digamos, que es el que los datos que se van conociendo muy a cuentagotas, apenas el 50% escrutado, pero ya pasó casi un día completo desde el cierre de las mesas. Es decir, y un partido libre, un partido de gobierno que dice nosotros solo vamos a reconocer el resultado del escrutinio definitivo, es decir, el resultado donde nosotros vamos con nuestros fiscales, vamos a poder discutir voto a voto. Está claro que se está intentando generar una cuestión de decir, bueno, aquí ganó tal y listo, y esto ya no se cuenta un solo voto más. Es una situación volátil, habrá que ver cómo sigue, y en mi opinión, yo diría que también desde el progresismo, desde la izquierda, desde los progresismos variopintos de América Latina, habría que poner un ojo también en cómo proyectos que parecen tan dinámicos de golpe enfrentan coyunturas electorales de las que no pueden salir o de las que salen maltrechos, ¿no? Que en definitiva eso es lo que está pasando.
Marcos, gracias como siempre, un abrazo grande, coincido con Luis, lindo escucharte, lindo verte, que estés muy bien, la seguimos. Hablamos. Chau. Marcos Salgado, periodista en Venezuela, 540. En AM